¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ecos de un Mundo Estrellado. Hemos hablado del telescopio Webb que ya ha llegado a su destino. Hemos dicho que hay diversas propuestas aprobadas para que los astrónomos empiecen realmente a contestar o a empezar a responder muchos de sus interrogantes, desde la búsqueda de exoplanetas potencialmente habitables hasta el estudio de las primeras estrellas. Sin embargo, hay muchas esperanzas también de que el Webb pueda ayudar a resolver una de las mayores controversias de la astronomía moderna, que es la disputa sobre la tasa de expansión del universo. O sea que, gente, nos vamos a meter un poquito en temas cosmológicos. El universo se expande, no hay mucha controversia en torno a que el universo comenzó con una gran explosión, unos 13.700 millones de años atrás, y se puede ver esa reliquia de la expansión. Tanto porque las galaxias se alejan unas de las otras, como también lo que se llama la radiación de fondo, de microondas, que fue descubierta por Penzias y Wilson allá por la década del 60. Los astrónomos han enviado incluso telescopios especiales. Uno de ellos, Wilkinson, que yo le comentaba a la gente, es un telescopio que casualmente también está en el punto de Lagrange. Esos son telescopios que han tratado de analizar verdaderamente qué ha pasado en esas primeras millonésimas de segundo, ¿no? Ahora bien, hay todavía divergencias y debate en cuanto con qué velocidad se está expandiendo el universo. Ese número, esa constante de Hubble, no es la misma para los diferentes métodos de medición. Si uno trata de medir la tasa de expansión actual, hay una variedad de técnicas que la gente usa y tienden a obtener un número determinado. Y resulta que esos números no coinciden. Las mediciones de esa tasa se agrupan en torno a dos cifras, 67 y 73. Y cada número es una expresión de lo mismo. Es la tasa de expansión cósmica en kilómetros por segundo por cada megaparsec, que es cada megaparsec aproximadamente 3,26 millones de años luz en el espacio. A uno le podría parecer que es leve, 67 a 73 parece un rango pequeño, pero la diferencia entre estas cifras es enorme en comparación con el acuerdo de altísima precisión que hay para otras medidas cosmológicas. En pocas palabras, algo no cuadra, y esto que no cuadra puede llegar a generar una especie de sismo, por decir así, en algunas de las leyes de la física o en algo sobre la comprensión que tenemos de nuestro universo, que está equivocada. Porque los investigadores hoy no están seguros de cómo explicar esta discrepancia, que tiene un nombre, la llaman tensión de Hubble, ¿no? Esa diferencia. Podría ser solo un error resultante de las diferentes formas en que se mide la constante de Hubble. Y de lo contrario, podría significar, como les decía, problemas para nuestra comprensión actual de la física, lo que obligaría a los teóricos a revisar e incluso descartar algunos de sus modelos más preciados, ¿no? Hay como dos formas o dos técnicas para poder saber cuál es la constante de Hubble o esa tasa de expansión. Una de ellas recopila datos del universo muy primitivo. Se basan en ese fondo cósmico de microondas, que es un brillo residual de aproximadamente 400.000 años después del Big Bang, que es a partir de ese momento, 300.000, 400.000, cuando la luz empieza a viajar libremente por el universo. Alguien me preguntó en el canal, ¿cómo saber que es una imagen del pasado? Bueno, las primeras imágenes que tenemos son las de 300.000 años después, algunos dicen 400.000, porque antes el universo era opaco, no se podía ver. Había como una neblina de partículas, para hacérsela fácil, que impedía ver toda esa radiación. La luz empieza a viajar libremente después, a partir de esos 400.000 años. Cuando uno extrapola esas mediciones de ese fondo cósmico, bueno, da una constante de alrededor de 67. Pero también hay otra forma de hacerlo y es estudiar un poco los objetos en forma, yo le diría, más locales. Mediciones que dependen del cálculo de distancias a estrellas y galaxias que están cerca, a solo millones de años luz de distancia. Uno dice, ¿eso es cerca? Bueno, es mucho más cerca que miles de millones de años. Porque medir distancias es lo que se necesita para medir la constante de Hubble, porque en definitiva, ¿qué es la constante de Hubble? Es cómo cambian las distancias con el tiempo. Y los astrónomos han encontrado algunas formas de medir esas distancias ya hace mucho tiempo. Se basan, como quien dice, en velas estándar, objetos astronómicos de brillo conocido,
cuando uno compara el brillo real de un objeto de este tipo con su brillo aparente a través de un telescopio, se puede determinar de manera confiable su distancia a la Tierra. Por ejemplo, se utilizan cierta clase de estrellas gigantes rojas, se utilizan cefeidas, que son estrellas variables, se utilizan también supernovas para saber las distancias. Y cuando uno utiliza ese tipo de medición, la constante de Hubble puede llegar a alcanzar a 75. O sea, de 67 a 75. El promedio estaría en 73. Y aquí es donde dicen los astrónomos que el Webb puede ayudar. ¿Por qué? Porque al observar en el espectro infrarrojo podrá mirar directamente a través de las molestas nubes de polvo espacial que con demasiada frecuencia interfieren con las mediciones de los astrónomos, sobre todo los que observan cerca, por ejemplo esas cefeidas, esas supernovas a las que me refería. El telescopio Hubble tiene capacidades infrarrojas mucho más modestas. Sus mediciones infrarrojas se obtienen a expensas de una menor calidad de imagen. En cambio, el Webb puede hacer ambas cosas, observar en infrarrojo y mantener imágenes de alta resolución. O sea, imágenes más nítidas y sin polvo, esa es la promesa del Webb. Está la mejora tecnológica de este telescopio, que en lugar de alterar sus métodos, muchos astrónomos planean replicar cuidadosamente sus investigaciones anteriores para ver si los resultados cambian. No se sabe si los resultados cambiarán o no. Es posible que los datos del Webb puedan llevar a los estudios locales a agruparse en torno a una estimación parecida a la que tenemos, pero eso parece muy poco probable. Ahora, ¿qué pasaría si los estudios del Webb confirman, por ejemplo, el Hubble y otros telescopios de una constante en torno a 73, diferenciándose por lo tanto de la anterior 67, que es la que se utiliza con la radiación esa lejana de microondas? Eso apuntaría a algo fundamentalmente ausente en nuestra comprensión de la física. ¿Cuál podría ser? Hay quienes hablan de que podría haber otras partículas que no conocemos, otro tipo de neutrino. Podría ser un episodio temprano de energía oscura, podría ser materia oscura en descomposición, podrían ser campos magnéticos primordiales. Todos estos escenarios han sido sugeridos como cosas que ayudarían a mitigar o explicar esto. Pero ninguno de estos tiene una segunda línea de evidencia sólida, dicen los científicos, ¿sí? Los investigadores señalan que la mayoría de estas ideas al final terminan destruyendo otras partes acordadas de la física en algún momento, y eso es algo muy difícil de resolver, lo que no quiere decir que a alguien no se le ocurra una idea brillante en algún momento. Podría haber un agujero en la física, no hay garantía de que el Webb nos ayude a descubrir cómo llenarlo, pero al brindar una mayor comprensión de esta tensión en la constante de Hubble, el Webb podría al menos ayudar a confirmar que ese agujero realmente está ahí. Bueno, es un poquito tal vez difícil e intrincado el reporte de hoy, pero me parece interesante que nos adentremos de a poquito en las cuestiones cosmológicas que tienen que ver con el origen y la evolución del universo, y el Webb realmente puede aportar mucho a eso. Así que estuve leyendo algunos artículos, sobre todo uno de la revista Scientific American que me pareció muy interesante, y los investigadores que casualmente, los cosmólogos que están tratando este tema, están más que ansiosos por empezar a trabajar con el telescopio James Webb. Muchas gracias de vuelta por todas las felicitaciones que siguen llegando y comentarios sobre los 50.000 suscriptores. Nos reencontramos en un próximo reporte.